Hoy quiero regalarles una clase completamente gratis sobre el principio de la proximidad. Este es uno de los principios más importantes en el diseño y que todos los creativos deberíamos dominar. Entonces es una clase gratuita que he sacado de mi curso El Método ICPR y la he subido acá para que puedan ustedes verla. La verdad es que está muy interesante y además de eso no solo vamos a hablar sobre el principio de la proximidad, sino que también les voy a mostrar ejemplos para que entiendan cómo es que se puede utilizar a nuestro favor para poder comunicar y tener mejores trabajos. Espero entonces que les guste esta clase. Si quieren ver el curso completo del método ICPR, entonces les dejo un enlace en la parte de abajo de la descripción. En este curso revisamos más principios del diseño y por supuesto vemos el método que yo utilizo para llevar a cabo todos mis trabajos de diseño. Si les gusta este contenido, recuerden suscribirse y compartirlo con sus compañeros y amigos y por supuesto dejar sus comentarios en la parte de abajo, que me encanta leerlos. Espero entonces que les guste esta clase. Bienvenido a esta lección. Acá entonces vamos a ver otro de los principios que es muy importante y que nos va a ayudar a organizar y a mejorar la comunicación, que es el principio de la proximidad. Entonces, este principio lo que dice es que debemos colocar los elementos próximos, es decir, más cerca unos de otros, para crear grupos que se relacionan entre sí. Entonces podemos agrupar lo que son imágenes o textos o formas que estén relacionados entre sí. Por ponerte algún ejemplo, si tal vez tenemos lo que es la información de contacto en una pieza gráfica, entonces esa información de contacto la vamos a dejar próxima una a otra, es decir, que en el espacio las vamos a ubicar cerca unos de otros. En cambio, tal vez lo que es el logotipo lo vamos a dejar más alejado para diferenciarlo, para que se creen pues las relaciones entre los grupos y se diferencie lo que es pues elementos que no hacen parte de ese pequeño mensaje. Entonces al final vamos a tener varios grupos dentro de un mismo diseño y cada uno de esos grupos va a estar relacionado. De esa manera va a ser mucho más fácil entender lo que es la información que está allí plasmada. En los ejemplos entonces que vamos a ver más adelante te va a quedar mucho más claro esto. Al final, cuando utilizamos este principio de la proximidad, lo que hacemos es que organizamos la información. La dejamos más fácil para que la persona que esté leyendo la pieza gráfica o viéndola lo pueda entender. Veamos entonces acá este ejemplo en esta diapositiva que estoy colocando acá. Vemos entonces que tenemos lo que es una tarjeta de presentación. He exagerado acá lo que son la ubicación de los elementos, lo que es la organización, para que se vea bastante desordenado y podamos entender este principio pues con una manera y un ejemplo muy sencillo. Entonces acá podemos ver que tenemos problemas en cuanto a lo que es la organización. Se ve bastante desorganizado. No sabemos por dónde empezar y tampoco entendemos muy bien lo que es la información que está allí representada. Además, seguramente también ya te diste cuenta de que hay problemas en cuanto a la jerarquía. Entonces, bueno, podemos ver que el logo está en el centro, abajo aparece la página web y abajo aparece lo que es el teléfono, pero en la parte superior izquierda aparece el nombre. Entonces, bueno, empiezan ahí a haber confusiones. El número de teléfono es de la empresa o el número de teléfono es de la persona. Bueno, en fin, empiezan a haber diferentes confusiones, además de que se ve muy desorganizado. No sabemos por dónde empezar. Podríamos empezar por el nombre o empezamos por lo que es el logo. En fin, se ve bastante desorganizado. Pasemos entonces a la siguiente, que es esa misma información que tenemos en la anterior, pero esta vez está agrupada. Esta vez están próximos los elementos unos a otros. Entonces podemos ver acá que ya se entiende mucho mejor, como que da un respiro a la vista y como que ya verlo y dice uno, bueno, esto sí se entiende y sí dan ganas de tenerlo y de consumir esa información. Entonces acá podemos ver fácilmente dónde inicia y dónde acaba. Podemos ver que inicia arriba mostrándonos lo que es el logo de la empresa y después entonces nos guía lo que es la lectura hacia abajo y podemos ver lo que es la persona encargada, lo que es el cargo, y abajo están agrupados, como te puedes dar cuenta, están próximos unos a otros los datos de contacto.
Además de eso, pues bueno, también tenemos una línea que ayuda a dividir los espacios, pero acá lo importante es la ubicación de los elementos. Fíjate cómo se ha separado lo que es el logo, que es un elemento pues que no tiene relación, digamos, con la información de contacto. Por supuesto, hace parte de todo lo que es el diseño y tiene relación con todo lo que es esta tarjeta de presentación, pero no tiene una relación directa con lo que es la información de contacto de esta persona. En este caso, bueno, es mi nombre. Entonces ahí están, bueno, estos son unos datos ficticios, pero nos ayuda a entender que aproximándolos unos a otros ya sabemos de qué se está tratando. Es más fácil entender acá lo que es la comunicación. Además de que se ve muchísimo más organizado. Veamos entonces ahora el siguiente ejemplo. En este, si te acuerdas de la lección pasada, bueno, es prácticamente el mismo diseño, tiene la misma jerarquía, pero hay un pequeño problema en cuanto a la proximidad. Si te das cuenta, en el subtítulo de lo que es el ejemplo de la izquierda, hay un interlineado muy amplio. Es decir, lo que es la separación de una línea de texto con la siguiente línea de texto que está en negrilla es demasiado amplio, entonces no se alcanza a entender que es una unidad. Por supuesto que lo podríamos leer y lo entenderíamos, pero no es tan rápido y tan fácil como si es en la parte de la derecha, donde se ve más organizado y donde sabemos que el subtítulo pues es toda la parte en negrilla que está próxima una a otra. Además de eso, podemos fijarnos en la parte de abajo lo que es la numeración. Ahí lo que es el espacio entre el número y lo que es el ítem o el elemento es demasiado amplio en el ejemplo de la izquierda. Entonces, primero, hace que se vea desorganizado. Segundo, es difícil de entender y de seguir cuál es el 1, cuál es el 2. Se puede hacer, pero va a requerir un esfuerzo mínimo extra que no está en el ejemplo de la derecha, donde están más próximos los elementos unos a otros y se siente como un grupo. Entonces acá en la parte de la derecha podemos diferenciar mejor lo que es la información, podemos entenderlo más organizadamente y seguramente que vamos a preferir el diseño de la derecha, va a ser más atractivo para las personas. Y esto es con un ejemplo, digamos, con textos, pero también funcionaría con lo que son imágenes. Ahora, quiero acá hacer una aclaración en cuanto a la proximidad, y es que también debemos dejarle aire a lo que es el diseño. No es buena idea, por ejemplo, colocar una imagen y el texto extremadamente pegado, o pegar lo que es el texto a los bordes. Debemos dejarle un aire a lo que es el diseño, que cada elemento tenga como respirar. De esa manera, cuando tiene un espacio blanco alrededor, pues no se siente tenso, no se siente sobresaturado y se va a sentir que el diseño como que respira y se ve mucho mejor. Con la proximidad también podemos comunicar mejor lo que es la información que tenemos. ¿Listo? En este ejemplo de esta diapositiva que estoy colocando acá, podemos ver dos listas. A la izquierda, entonces, colores cálidos y fríos, y está una lista entera de diferentes colores. En la parte de la derecha tenemos exactamente el mismo título y la misma lista. Lo que cambia acá es la proximidad. Hemos agrupado entonces lo que son un tipo de colores con otro tipo de colores. Entonces acá es mucho más fácil saber cuáles son los colores, por ejemplo, cálidos y cuáles son los colores fríos a comparación de la lista que está en la izquierda. Ahí tendremos que leer cada uno de los colores y llegar a un punto y saber y reconocer cuáles son los cálidos y cuáles son los fríos. En cambio, en el de la derecha, ya como están próximos unos a otros y se generan estos pequeños grupos, pues la comunicación es mucho más eficiente y la persona va a saber, ok, los de arriba son los cálidos o los de abajo son los fríos, o bueno, si no sabe identificarlos, al menos va a saber que unos son los cálidos y los otros son los fríos. Ya después entonces podría investigar, pero acá la información en este sencillísimo ejemplo podemos darnos cuenta que es más fácil de entender gracias a la proximidad. Veamos entonces acá un ejemplo de lo que es el mal uso de la proximidad. Acá entonces, en esta que estoy colocando acá en la pantalla, podemos ver que, bueno, hay problemas en todo lado, ¿sí? Empezando por la jerarquía, pero también en la proximidad. Podemos ver que están próximos todos los elementos, las imágenes, los textos, todo está próximo uno a otro, entonces no es fácil identificar esos bloques de información. Acá no es fácil identificar, por ejemplo, de qué se trata esta publicidad, ¿vale? Porque está en párrafos por todo lado.
no sé si son las viñetas de la izquierda, no sé si es el párrafo que está arriba a la derecha, no sé si es lo que está abajo con estas imágenes. Entonces acá todos los elementos están muy próximos unos a otros, no se respetan entonces los espacios, no se busca una comunicación eficiente organizando los elementos cerca unos de otros y por eso resulta en una pieza gráfica que es difícil de entender, que visualmente se ve sobresaturada, que no comunica bien y que seguramente no va a funcionar para nada bien. Veamos entonces el siguiente ejemplo. En este también es algo relacionado con la salud, pero acá ya tenemos el principio de la proximidad mucho mejor organizado, ¿no? Entonces acá podemos ver que lo que es el título se aproxima uno al otro, ¿no? Lo que dice Your health is your priority, que es de una vez me está diciendo, gracias a la jerarquía, de qué se trata esto y además, como están próximos unos a otros, estoy identificando fácil que ese es el título. Además de eso, abajo empezamos a ver lo que son subtítulos y textos que están próximos unos a otros. Entonces es fácil identificar, ok, este bloque pequeño me está hablando y me está diciendo ciertas cosas. Además de eso, asimismo, gracias también a la proximidad, puedo saber dónde empezar y dónde terminar. Acá te puedes dar cuenta que se están combinando todos los principios, el que vimos de la jerarquía y el de la proximidad. Más abajo entonces podemos ver, por ejemplo, lo que son las viñetas, donde hay un interlineado que es correcto para que se sienta como un grupo, pero tampoco es tan estrecho como para que sea difícil de leer. Cuando nosotros estemos utilizando el interlineado en lo que son los textos, pues vamos a procurar que ese interlineado sea de un 100 a 130%, ¿vale? Más grande el tamaño de lo que es el texto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un texto de 10 puntos, entonces el interlineado ideal sería de 12 puntos o de 14 puntos. Bueno, creo que dije ahorita 100, pero entonces ese es de 130 en adelante, ¿vale? Entre 130 y 150% más de lo que es el tamaño de la tipografía, ¿vale? Entonces eso nos va a ayudar a que la proximidad entre lo que es las líneas de texto no sea demasiado estrecha para que sea difícil de leer, pero tampoco demasiado amplia para que se vea que son partes por separado. Vamos entonces a continuar acá. Vemos entonces el siguiente grupo donde el principio de la proximidad no se usa muy bien y todo está demasiado estrecho. Todos los elementos están pegados unos a otros y no es fácil diferenciar lo que es la información. Además de eso, todo el bloque de texto que está en el centro, ahí está toda la información y que además está en mayúscula. Todo en mayúscula es difícil de leer. No deberíamos utilizar cuando utilizamos párrafos de texto grandes todo en mayúscula, porque las mayúsculas van a ser más difíciles de leer. Las mayúsculas, de pronto si es un título, bueno, sí lo podemos utilizar, pero no en cuerpos de texto que sean demasiado grandes como en este ejemplo. Acá entonces vemos que todo está pegado lo uno a lo otro, todo es demasiado próximo, se siente estrecho y no es fácil navegar a través de esta pieza gráfica, no es fácil encontrar la información, entonces la comunicación acá es bastante deficiente. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo entonces, este póster de Stranger Things, por supuesto no tiene la cantidad de información que tiene el anterior y es que a veces no es necesario colocar tanta información. Además de eso, acá podemos ver el principio de la proximidad bien aplicado, porque está diferenciando entre lo que es el título de la serie, en este caso, abajo entonces nos indica que es una serie original de Netflix. Vemos acá también el principio de la jerarquía. Aparte, ¿sí? Lejos, pues no muy lejos, pero sí no tan próximo como los demás elementos, encontramos lo que es la fecha, ¿vale? Porque eso es una información aparte. No es exactamente, no me está describiendo lo que es la serie, sino que me está diciendo otra información que es la fecha, bueno, de lanzamiento o bueno, cuando se continuaba. Y mira que también en la parte de arriba está lo que es el logo. No está próximo a lo que es el texto de abajo, al título, ni a lo que es la fecha de lanzamiento, sino que está un poco separado. Por supuesto, todo hace parte de lo mismo, pero entonces, gracias a que están aplicando acá bien el principio de la proximidad, puedo diferenciar entre la información fácilmente y puedo leer también de una manera organizada. Acá es evidente que vamos a ver primero lo que es el póster, o sea, la imagen en sí, que es bastante buena, después el título, después podríamos leer lo que es la parte de la fecha de lanzamiento y después lo que es el logo de Netflix en la parte superior, que tiene un menor tamaño. Veamos entonces ahora algunos ejemplos donde podemos ver la proximidad bien utilizada.
Entonces, en este primer ejemplo podemos ver que los objetos, las imágenes están próximas unas a otras. Acá entonces vemos estos elementos de aseo que están en la parte central llamando la atención y están juntos unos de otros. Si colocásemos tal vez en esta fotografía el cepillo muy a la izquierda, lo que es el tarro muy a la derecha, lo que es el estuche muy hacia abajo, entonces se va a sentir todo por separado y no vamos a entender esa relación. Entonces te puedes dar cuenta acá que con las imágenes también funciona. En el siguiente ejemplo de Nike, entonces podemos ver también lo que es los textos próximos unos a otros y ligeramente espaciados de lo que es el logo. Entonces de esa manera también me indica ahí pues lo que son esos pequeños grupos que se están haciendo. Si vamos más a la derecha, entonces vemos acá otro ejemplo donde lo que es el texto junto con el botón están próximos unos a otros. Eso entonces me arma ese pequeño grupo y centra la atención en esa parte. Más alejado entonces está lo que es el identificador visual, en este caso el de Slack, el logo de Slack. Veamos entonces acá otros ejemplos. ¿Listo? Vemos entonces una historia, puede ser una historia de Instagram o de Facebook, en donde lo que son los textos que están con esta característica de las historias, que es este recuadro detrás, próximos unos a otros. Hay tamaños más grandes y más pequeños donde se puede ver la jerarquía. Evidentemente acá lo primero que se ve es lo que dice 50% off, que es 50% de descuento y está acompañado de otros textos que están próximos. Más abajo hay otro texto y bueno, lo que es la imagen, ¿no? Entonces vemos ahí una organización y se aproximan los elementos unos a otros para mejorar la comunicación. En el siguiente de la derecha también podemos ver la diferenciación entre lo que es la imagen, este plano que está dividiendo el diseño y lo que son los textos, que tiene una mayor jerarquía. El texto principal está próximo lo que es la primera línea de texto con la segunda línea de texto para que se sienta como un conjunto y sea fácil de entender. Y por último entonces tenemos en la parte de la derecha otro donde podemos ver que están próximos también lo que son los textos. Aparte, o sea, un poco más lejos están lo que son los logos y más abajo está Active Campaign, que es entonces el otro logo, y un poco más separado está lo que es la imagen. Entonces acá podemos ver 4 pequeños grupos de información que podemos consumir y ver fácilmente y hacen que se sienta organizado. Si por ejemplo los textos estuviesen muy separados unos de otros, se van a sentir como elementos diferentes que no tienen relación entre sí y va a ser más demorado de entender. Entonces, en resumen, cuando los elementos están cerca unos a otros, cuando están próximos, quiere decir que están relacionados. Es más fácil de entenderlos así. Los elementos que se relacionan deben estar agrupados. Los que no se relacionan no deben estar agrupados. Hay que prestar atención a la lectura del diseño, es decir, dónde empieza y dónde termina y por dónde hace el recorrido el ojo. ¿Cómo podemos hacer un buen uso de la proximidad? Bueno, si nosotros entrecerramos un poco los ojos, así como lo hicimos en el principio de la jerarquía, y empezamos a ver grupos aparte, si vemos más de 5 grupos, quiere decir que hay muchos, entonces tendríamos que revisar a ver si podemos agrupar algunos elementos más. No queremos que la persona se detenga tantas veces, más de 5 veces en un diseño para poder entender el mensaje. Pero bueno, eso va a depender, ¿no? Si estamos haciendo una infografía, pues obviamente va a detenerse muchas veces. Pero digamos que en un anuncio publicitario lo ideal es que no se generen tantos grupos, que no hayan tantos elementos dispersos, porque eso entonces va a crear demasiada distracción y el mensaje no se va a poder transmitir rápida y fácilmente. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar muchos elementos dentro de un mismo diseño, dejar espacios en blanco entre los elementos que no sean un grupo, evitar confusiones cuando hay títulos, subtítulos y los textos, no crear grupos entre elementos que no estén relacionados y no colocar elementos en los bordes o en el centro solo por llenar el espacio. ¿Listo? Si nosotros tenemos un diseño donde hay una parte que no tiene nada, ¿vale? Que está vacía, que está en blanco, no colocar ahí algo solo por colocarlo y por llenar ese hueco, ¿vale? Todos los elementos tienen que estar relacionados unos con otros. Vamos entonces a hacer acá un ejercicio para practicar lo que hemos aprendido. Entonces, adjunto a esta lección vas a encontrar un archivo que puedes abrir con Illustrator o con otro programa de diseño que permita lo que son lectura de diseño vectorial, como por ejemplo Corel. Y entonces vas a organizar lo que es ese diseño basándonos en el principio de la proximidad. Voy entonces en la siguiente lección a mostrarte
cómo lo he resuelto yo, pero la idea es que tú lo resuelvas, que tú juegues con los elementos que están allí y utilices lo que es el principio de la proximidad. Piensa cuáles elementos deberían estar próximos unos a otros, cuánto espacio debería tener un elemento con respecto a otro para que la comunicación sea lo más eficiente posible. Vamos entonces a pasar en la otra lección y te voy a mostrar en Illustrator cómo lo podemos solucionar.